Vamos a la primer nota que vamos a tener hoy con el compañero José Luis Poggi, el secretario general de la seccional Bariloche. A ver si nos escuchás, José. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo va, José? ¿Todo tranquilo? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas. No les voy a mentir, no muy tranquilo, pero Es un decir. en orden, en orden. Acá ya llegaron los fríos. No sé allá si ya venían con los fríos, con el frío, con la nieve. Pero ¿cómo está allá? Primero, Bariloche. Sí, mirá, hace unos días que tenemos medio así fluctuante el clima porque cae mucha nieve Ajá. y después hoy, por ejemplo, ahora salió el sol y hace, digamos, una temperatura agradable, se banca, pero el frío en esta época hace un poco de daño. Siempre yo me acuerdo, contaba que uno lo ve algo con la nieve y esas cosas por una cuestión turística, lo ve como algo positivo, como algo alentador para la temporada, pero a veces nos olvidamos de que hay mucha gente que la está pasando mal y cuando cae la nieve, la verdad que se siente perjudicada porque sus casas no están en condiciones, no tienen la calefacción adecuada. Bariloche es muy linda para verla cuando venimos a pasear, pero después para vivir tiene sus complejidades y sus situaciones que no están tan a la vista como la cuestión turística, ¿no? Sí, es el otro lado que por ahí hay veces que no se toma en cuenta. Pero bueno, justamente viendo esto de que decías de la nieve, vos venís de acá de Capital y seguramente, a diferencia con Bariloche, debe haber distintas formas de laburar. Por ahí, ¿cuál es la que nosotros siempre arrancamos consultando a los compañeros y compañeras de otras seccionales? Es la diferencia en el trabajo, en el modo de trabajar a nivel gremial allá en Bariloche, con las entidades, con sus particularidades y un poco también con esto que comentabas vos del clima que es adverso y obviamente debe impactar en las condiciones de trabajo y bueno, y hay algunos de esos temas también son parte de lo que ustedes deben estar viendo y controlando, por así decirlo, en los trabajos. Sí, yo tuve la suerte de estar 20 años afiliado en Seccional Capital. Yo me afilié en el año 89 y después en el 2010 vine para acá, para Bariloche. Tuve el privilegio de que el compañero Carlos Bonsur me haya designado como parte de la normalización de esta seccional nuevita, porque se creó en el año 2010, en abril del año 2010. Y en comparación a lo que era, uno se manejaba en Capital, yo trabajaba en Capital, pero vivía en Loma de Zamora. Nada, acá cuando llegás tenés que amoldarte a la realidad local. A mí me pasó, me tuve que poner freno de mano, ni primera, ni segunda, ni tercera, sino sacar todos los cambios, poner freno de mano y entrar a adaptarme a las realidades locales, que son absolutamente distintas a las que vivimos nosotros en la vorágine de Capital, digamos, Capital Federal. Cuando yo estaba allá, nosotros éramos 400 delegados, más o menos aproximadamente, y si vos tenías algún temita, algún conflicto en algún lugar de la zona, salías, tomabas un taxi o ibas, o como sea, y nos juntábamos 400 personas en el lugar para hacer valer nuestros derechos. Bueno, acá es algo absolutamente distinto. Primero, digamos, la cuestión cultural, la cuestión de cómo se manejan en una ciudad como Bariloche. Uno tiene que adaptarse, como decía recién, a lo que tiene acá y no tratar de hacer adaptar a los que están acá de lo que tiene uno, ¿no? Porque ese es un error estratégico para que la gente lo acepte. Y las distancias. Acá nosotros tenemos que ver un afiliado, por ejemplo, en Los Menucos, que está a casi 400 kilómetros de acá, y tenemos dos afiliadas, mejor, ¿no? Mejor dicho. Y ese tipo de cosas, la seccional nuestra es bastante amplia, porque recorremos parte del sur de Neuquén, llegamos de Junín de los Andes para abajo, hasta al sur, hasta el Bolsón, después para la línea sur que decimos nosotros, para el lado del Atlántico, llegamos hasta Los Menucos, y en el medio hay parajes que son, digamos, chicos, y tenés, yo como te decía, Los Menucos, Maquinchao, todos esos son pueblos que tienen uno, dos afiliados, tres, Jacobaccia hay tres afiliados.
digamos, la gran mayoría de los afiliados están acá en Bariloche, en la ciudad. Pero bueno, eso fue un periodo de adaptación bastante complejo. También, a ver, el periodo de aceptación también fue complejo, porque la verdad, acá en las provincias, sobre todo en la Patagonia, UTEDIC estaba un poquito abandonado, ¿no? Porque esto hay que decirlo, porque tampoco hay que ser obsecuente con algunas decisiones, pero bueno, la seccional, la provincia de Río Negro era toda una seccional, y cada vez que vos tenías algún inconveniente en Bariloche, tenías que remitirte a la central, digamos, que estaba en Roca. Y dices, bueno, Roca sí, te tomas un taxi. No, Roca está a 500 kilómetros de Bariloche. Y bueno, eso generaba un poquito de lentitud en la toma de decisiones y en la reacción gremial, en la actividad gremial. Pero bueno, después se tomó la decisión, que yo celebro mucho, porque fue algo bastante importante, de dividir la provincia en 3 seccionales, la cual fue absolutamente beneficioso para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque ahí tenían una respuesta automática. Acá cuando nosotros llegamos, la Conducción Nacional vino, nos dio todo el acompañamiento, nos compró una sede. Nosotros llegamos acá en agosto, ya en febrero en agosto del 2010, en 2011 se compró la sede propia. Nosotros tenemos una sede propia, acá hermosa, que la pueden ver en algunos lugares. Pero bueno, eso que te decía recién de la aceptación por parte de las compañeras y compañeros cuando uno se presentaba como, primero, por ser porteño, como nos decían ellos, yo renegaba, yo no soy porteño, yo soy de Loma de Zamora, son 2 cosas distintas. Y después, bueno, la aceptación de que el gremio, ¿no? Del gremio tenía bastante abandono, digamos, a las cuestiones cotidianas. Y eso costó mucho instalarlo acá, fue un trabajo arduo, fue un trabajo difícil. Pero bueno, nosotros los dirigentes estamos para esto, digamos, si fuera fácil estaríamos en otro lado. Nos dedicaríamos, tal vez como algunos políticos hablaban ustedes hoy, o algunos comentaristas de economía, decir pavadas, ¿no? Porque parece que vive en otro mundo, por ahí, en otra galaxia. Pero bueno, como te decía recién, la función del dirigente no es fácil. Es un poco ingrata, porque siempre uno tiene que estar dando examen o rindiendo cuestiones que a veces son ajenas a la posibilidad de resolverla uno como dirigente en un gremio tan heterogéneo como UTEDIC, porque nosotros, si vos entras a ver un montón de cosas, el abanico de convenios colectivos que nosotros tenemos, estamos pasando los 40 convenios colectivos, siempre es difícil, es muy heterogéneo, tenés realidades distintas. Un afiliado de un club de campo no es lo mismo que una mutual, y así vas a un club, una pileta, y tenés un montón de cosas que tenés que ir ayornándote a la realidad de nuestro gremio, ¿no? Pero bueno, acá estamos, y hay algo un poco que se ve más cuando vamos hablando con las otras seccionales de recorrer largas distancias, que aunque se ha dividido, como vos decís, la provincia, no quita de que sea no solo la distancia, sino también el terreno, la geografía, de por ahí ir a un monte o subir la sierra o la montaña, y hay hay una entrega ahí, además de con las condiciones climáticas, de ir a, como vos decís, a ver, 1 o 2 afiliadas, un afiliado, 3 y atender esos casos. Sí, porque, a ver, las distancias largas, el riesgo, ¿no? Porque también esto hay que contemplarlo, porque las rutas no son lo que son en Buenos Aires. Nosotros, para ir a Jacobasi, cuando recién empezamos, eran 200 kilómetros de ripio. No es que vos te agarrás, no, bueno, me agarro un auto o lo que sea, tenés que manejar en el ripio, tenés inclemencias, digamos, cuando cae nieve, la ruta, el hielo negro, que le decimos, que yo lo conocí acá, lo conocí por las malas, porque casi se me despistó el auto, terminé en la banquina. ¿Qué es el hielo mezclado con barro, sería? No, o sea, el hielo negro se le dice porque abajo de la nieve, vos con el auto o la camioneta, lo que sea, abajo de la nieve se hace una capa de hielo, se congela. Ajá. Y en el asfalto queda como negro.
pero es transparente, digamos, y vos no lo ves. Te No confías. lo ves porque lo tapa la capa de nieve. Y vos pensás que vas con la capa de nieve, todo bien, va, y te agarra el hilo negro y agarrate porque te fuiste Ah, por cualquier lado. Perdés toda tracción y todo control del vehículo. ujú. A mí me pasó 2 veces, yo tuve 2 problemas, pero bueno, gracias a Dios estoy acá, sano y salvo. Atención. Pero, repito, son cosas, son desafíos hermosos que uno asume, que lo ve como algo absolutamente positivo, desde lo humano, desde lo personal y de lo que uno asume como dirigente sindical, que es algo, es algo que a nadie le obliga a ser dirigente sindical. Uno lo hace por convicción, por estar y por creer que es lo mejor para la defensa de sus compañeros, para actuar digamos, en combatir injusticias, combatir cosas que a veces uno las ve, digamos, incómodas, esas cosas, pero bueno, estamos bien y son realidades que yo siempre cuando hablo con no quiero decir ex compañeros, porque no son ex compañeros, son compañeros, pero están en otro lado, Ujú. porque yo trabajaba en la Unión de Empleados de la Justicia, yo todavía tengo contacto con ellos, son amigos, tengo amigos, trabajé 20 años ahí, son realidades que uno tiene que irse adaptando porque las situaciones no son las mismas, pero bueno, para eso estamos para evolucionar, ¿no? Evolucionar Comentanos, y no quedarnos estancados en cosas que no podemos modificar. José Luis, Pablo te habla. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, todo bien. Comentanos cómo fueron tus inicios como dirigente. Pucha, era muy joven. Yo fui delegado en el año 90, Ajá. tenía 26 años, delegado en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Y me acuerdo como si fuera hoy, yo tuve una posibilidad de ser delegado sin tener la antigüedad porque como ser empleado de un gremio, como era yo, ¿no? Lo de la Unión de Empleados de la Justicia, había cambio de conducción y nosotros, bueno, dijimos qué hacemos, porque si viene otro secretario general, capaz que nos echan a la mierda, o tenemos conflictos, qué sé yo, dije, bueno, vamos a elegir un delegado. Yo tenía 6 meses de antigüedad, ahí en ese momento me autorizaron el empleador y UTEDIC, el compañero Vázquez, allá cuando estábamos en Viamonte de 2084, me autorizaron a postularme sin tener la antigüedad necesaria por la ley, ¿no? Tenés que tener un año de afiliado, yo no tenía un año, tenía 6 meses. Y bueno, el 7 de febrero del año 90 empecé todo este recorrido de militar para defender a mis compañeras y compañeros, y acá estamos. Ahí fue algo medio raro, porque yo tenía 6 meses de antigüedad en el laburo y había gente que tenía muchos años y yo me postulé, conocía poco a las compañeras y compañeros, se postularon 2 más y no me pregunten cómo ni por qué, pero Hiciste gané el yo. salto al vacío. Gané yo, digamos, Listo. me votaron a mí, nada, qué sé, bueno, y acá estamos. Así que ahí empezó toda mi militancia en UTEDIC y todo, ¿no? Que es una historia bastante larga, pero hermosa, maravillosa, y la verdad que no lo veo como algo excelente para mí como persona, para mi familia. Siempre en este transcurso también nacieron mis hijos se atendían en el centro médico cuando estaba ahí, donde está Urquiza 17, sí. Antes había un centro médico, y ahí yo atendía a mis hijos, que mis hijos creo que son más grandes que todos ustedes, porque tienen uno 38 y otro 34, y así que los atendí ahí. Nada, es algo, una historia para mí, usted es parte de mi vida, ¿no? Sí, y justo comentabas que en el 90 fuiste delegado, atravesaste todos los 90, hay ciertos paralelismos con la época actual en cuanto a política, en cuanto a la situación económica, ciertos planes de flexibilización laboral. Bueno, ¿cómo ves algún punto similar? ¿Ves alguna arista que se toca en ese momento ahora? Hay muchos actores que se repiten. Y si ves algo también desde el lado del sindicalismo que pueda ser similar en cuanto a ese espíritu por ahí en los 90 muy combativo. Sí, hay una similitud, pero en cierta forma, a ver, cuando se empezó en los años 90 con el menemismo y todo lo que tenga que ver con la inexistente revolución productiva, el salariazo y todo eso que nos vendían como algo maravilloso para nosotros,
como una farsa, digamos, como todo proyecto liberal siempre termina perjudicando a los laburantes y a los más débiles. Pero pues, lo digo, esto es una opinión muy personal. En esa época creo que el sindicalismo se manejaba de una manera más uniforme, más, más fuerte, digamos. Ahí salieron, ¿se acuerdan el MTA cuando estaba todo ese proyecto maravilloso que fue? La CGT estaban medias divididas también, pero bueno, había unidad en la acción, digamos. Tal vez no había unidad en los dirigentes, pero en la acción siempre trabajaban todos juntos, así que fue algo distinto. Pero me parece que la actualidad que estamos viendo ahora es un poquito diferente, va un poquito, no, bastante más diferente, porque acá yo lo pongo como un debate también con mis compañeras y compañeros, ¿no? De decir, acá hay un gobierno que fue avalado por el voto popular, la gente votó, y lo peor que pasó o lo diferente con los años 90 fue que hasta el mismo Carlos Saúl, que no voy a decir el apellido por obvias razones, dijo, si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Y acá este muchacho pelucón motosierrista dijo lo que iba a hacer y la gente lo votó. Y para mí esa no es una diferencia sustancial, porque la gente votó a que venga con una motosierra porque es algo como bizarro de decir cómo alguien puede entender que una persona que hace campaña con una motosierra puede hacer lo mejor para él mismo y en consecuencia para el país. Y esa es la diferencia que yo noto en esa lo que era el año 90, los años 90 y todo lo que vino después, y lo que es la actualidad. A mí me preocupa mucho más la actualidad, porque la actualidad es muy compleja desde el lado de nosotros como dirigentes, los que estamos en defensa de los laburantes, los que trabajamos para eso, los que militamos en política, porque yo también milito en política. No pudimos hacerle llegar el mensaje a la gente, el mensaje que nosotros queríamos hacerle llegar para que no sea electo el presidente que tenemos en la actualidad. Y también uno ya voy a cumplir 61 años, o sea, dentro de poco, lo ve desde lo peor que nos puede pasar a nosotros como sociedad es votar con enojo. Y nosotros votamos enojados. Nosotros mirá que este tipo es un loco con una motosierra y decir, estábamos enojados, veían enojado del otro lado, iba y ponían el voto como que se estaban pegando un tiro en los pies, y era atentar contra uno mismo y no pensar que atentaban contra lo que no querían votar. Y ahí donde yo veo la diferencia sustancial, como fue en los años 90, y también la diferencia comunicacional, ¿no? Porque antes vos no tenías el aparato, esta cosita que te come la cabeza, donde vos tenés un bagaje de información y un bagaje de penetración mental sobre diferentes cosas, que vos ya tenés distintas realidades paralelas que terminan confundiendo a la gente. Porque, repito, cualquier persona que hubiera dicho en su sano juicio, mirá, che, que yo les voy a cobrar impuesto a la ganancia, mientras votó, cuando era diputado, votó que saquen el impuesto a la ganancia, ahora se lo van a incorporar, que va a agarrar, repito, la imagen de la motosierra me remonta a una película, a Halloween, creo que es decir, vos estás votando al tipo que te va a venir a cortar la cabeza. Y ahí donde veo la diferencia sustancial a lo que fueron en épocas anteriores, lo que es actualmente. Y bueno, y ahí donde también se plantea, donde nosotros, los dirigentes, tenemos que replantearnos algunos métodos de llegar a la gente, ¿no? Yo creo que usted es precursor en ese tipo de cosas. Yo el otro día hablaba con unos compañeros, cuando yo decía, mira, usted a nivel nacional tiene una Secretaría de Redes Sociales y Tecnología de la Comunicación. ¿Qué me quiere decir? Sí, tenemos una secretaría para eso, para este tipo de cosas, para las cosas que a veces se nos escapan. Y ahí donde veo, digamos, algo que nosotros tenemos que entrar a darle vuelta un poco a la hoja para que no pase lo que nos está pasando ahora. Que Sí, estamos sí, viendo cómo
Oh, salimos de este plomo. claro, perdón, un poco como esto que Sí, decía. perdón. Sí. No, sí, la Secretaría, una de tecnología es decir, el avance tecnológico es inevitable, podemos o resignarnos y que el avance tecnológico flexibilice y precarice las condiciones, o llevarlo para el lado de mejorar las condiciones de los trabajadores y los compañeros, respetando los derechos, un poco también en línea con otros países que vienen como eh, agregando a la agenda tecnológica beneficios para que la tecnología no haga trabajar más y peor, sino mejor y con mejor salario. Y con más Sí, derechos. sí. Ay, perdón. Sí. No, no, seguí, por favor. No, que a ver, eso está bueno porque nosotros ya en los convenios incorporamos el teletrabajo, digamos, ¿no? No es un dato menor que eso quede reflejado en un convenio colectivo. Y también la actualización de nuestros convenios. Nuestros convenios, los más grandes en cantidad, digamos, de trabajadores representados son del año 2023. Eso es algo que no se da habitualmente en los gremios. Vos, cuando hablas de algunos gremios, bueno, muchos no tienen convenios colectivos, como los gremios estatales, y muchos gremios trabajan convenios que no quiere decir que esté mal, quiere decir que hay que analizarlos de la forma de donde se firmaron. Es decir, se están hablando de convenios del año 75, que eran maravillosos, pero reflejaban una actualidad que no es la misma que tenemos ahora. José Luis, Y ¿cómo ahí estás? donde... ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo, cómo estás? Vilomar te saluda, ¿cómo andás? Te quería Hola. Sí. hacer una consulta, José Luis, respecto del trabajo que hacen articulado tu seccional junto con UTEDIC Nacional. ¿Qué nos puedes contar referente de los cursos? ¿Cómo están trabajando actualmente? Muy bien, acá nosotros, la verdad que los cursos, el campus virtual para nosotros, que dicho sea de paso, la pandemia también nos cambió la cabeza a todos, que fue algo de las charlas que se daban por YouTube y todo lo que pasamos en la pandemia. Tenemos una recepción muy, pero muy buena con respecto a las cuestiones tecnológicas, como te decía recién, el campus virtual y todo lo que tenga que ver con eso. También la comunicación con las seccionales, absolutamente de la seccional con central es fluida. No hay algo de decir, no, vos tenés que pasar por 18 filtros para hablar con alguien desde Bariloche a Buenos Aires. A ver, el gremio nuestro, tal vez no sin ser peyorativo con otros gremios, si hay un gremio federal, somos nosotros. Nosotros estamos comunicados constantemente desde todo el país. Si yo quiero hablar ahora, hablo a Buenos Aires, hablo a otra provincia, hablo en la misma provincia que somos 3 seccionales. Hay una adaptación a la realidad que estamos viviendo desde el gremio que permite que se subsanen algunas falencias, como decíamos hoy, las distancias, ¿no? Por ejemplo. Y eso es importante porque la inmediatez de las respuestas y de las cuestiones que se pueden plantear, a veces se pierden en los tiempos, en las distancias y los tiempos. Y ahora acá nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias que exigen tener respuesta inmediata. Porque si vos entras al chat GPT, sacás cualquier pregunta que te da toda la respuesta que quiera. Te gusta, no te gusta, qué sé yo. Bueno, adaptémonos a eso. Usted está en ese camino, es algo que nosotros podemos decir montones de cosas. Los encuentros de juventud, cuando nosotros lo planteamos en otro gremio, decía, usted hace el encuentro de juventud, y era algo que nosotros sufríamos de jóvenes cuando estábamos en UTEDIC. Éramos como los bichos feos. Decía, no, los jóvenes no. UTEDIC plantea hacer encuentros de juventud para capacitar militantes, capacitar dirigentes, o que alguno participe por otra cuestión. Desde ahí veo yo, por lo que vos me preguntaba, decir, hay una intención de estar siempre conectados, estar siempre con respuestas, digamos, al alcance de cualquiera, al alcance de un afiliado que está solo, como te decía recién, en Lomenú, con Merquichao, o en Jacobasi, lo que sea, o en el Bolsón, que tiene la misma llegada a la información que la puede tener un compañero que está en judiciales, que está en Presidente Perón y Callao. Y eso marca lo que es la concepción de un gremio que está,
sin ser, que está visto como lo ve Carlos, digamos, ¿no? Como Carlos Monjur. Lo ve de decir, acá no hay afiliado de primera y afiliado de segunda. Los afiliados son todos iguales. Y todos tenemos el mismo beneficio. Y todos tenemos la misma forma de comunicarnos y la misma forma de llegar a la información que tiene cualquier afiliado que esté en Capital, que esté en Lomas, o que esté en Bariloche, o que esté en Ushuaia, o en Salta, o en Catamarca, o donde sea. Y eso, para nosotros, los dirigentes, que venimos de muchos años, es maravilloso. Es algo que uno no lo, como uno le plantea a veces, uno no se da cuenta de estas cosas porque capaz que ustedes no veían antes lo que era y la falta que nosotros nos hacían este tipo de cosas. Y uno lo ve como algo maravilloso, es decir, qué bueno que está esto, ¿por qué no lo teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes y podíamos utilizar estas herramientas? Así que lo veo desde el lado de que gremio federal, participativo, abierto a cualquier tipo de crítica, a cualquier tipo de felicitación o cualquier tipo de opinión que quiera dar cualquier afiliado de cualquier lado del país. Y eso, para mí, es maravilloso. José, Hola, buenas tardes, Natalia te habla. ¿cómo te va, Natalia? Bien, voy a retomar ahí un poco la cuestión de la experiencia que nos venís contando y cómo trasladás eso vos al trabajo con los delegados y las delegadas de tu seccional, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo de acercamiento, por lo que decís, ¿no? Que venía como en un lugar medio relegado el sindicato o no tenía tan buena vista y bueno, reconstruir un poco ese proceso, hacer que se afilien o que tengan ganar esa confianza, ¿no? Como para hacer crecer la seccional y para justamente ofrecer estas herramientas ya sea de capacitaciones, de acompañamiento, ¿no? De estos reclamos. ¿Cómo es tu relación ahora, ya con toda esta experiencia encima y pudiendo poner en valor también un poco esas herramientas de las que venís hablando? Linda pregunta. A ver, ¿de qué lugar lo planteé? Esto lo hago como una experiencia propia. Acá yo lo hice desde el lado, tratar de mostrar primero lo que es uno como persona, como ser humano, y mostrar sinceridad, mostrar cuestiones que van más allá del análisis de un dirigente o un planteo sindical, ver que confíen en la persona y después trasladar eso a la cuestión gremial. Porque para mí era importante que la gente que no me conocía, primero confíe en mí, confíe en mi palabra, y después mostrarle lo que yo transmitía como dirigente sindical. Si uno a veces, yo lo analizaba de ese lado, si yo iba solamente a plantear cosas del gremio y no era bien recibido, no era bien conceptuado por la gente, porque como que uno se pone en una situación de decir, no, soy el gremio y ya está. No. Primero, antes de ser dirigente, somos seres humanos. Y uno cuando va a hablar con las compañeras y los compañeros, tiene que mostrarse tal cual es. Porque yo tampoco yo siempre le digo a los delegados y a las delegadas que tenemos en la seccional de Bariloche, mira, el mejor delegado no es el que conoce más el convenio, la ley de contrato o la ley de asociaciones sindicales, sino el que tiene sentido común. Porque vos para saber si a tus compañeros lo están cagando o lo están cagando, no tenés que ver, no, porque el artículo 62 me dice que no, tenés que ver que lo están cagando, pues por sentido común tenés que darte cuenta. Y ahí donde está la diferencia o lo que yo planteaba, es decir, bueno, acá te tienen que conocer primero como ser humano y después plantear las cuestiones dirigenciales y las cuestiones convencionales, las cuestiones de derechos. Y después fue un trabajo arduo, fue el trabajo de ir, caminar, patear. Yo me cargaban acá, me decía, parecía Kung Fu, porque se andaba con un maletín que me habían dado caminando por todos lados. Y bueno, no conocía, porque nobleza obliga. Yo conocí Bariloche cuando vine en el 2010, porque no lo conocía. Y andaba por todos lados y caminando y mostrando que uno estaba, a ver, venía acá a trabajar para el afiliado y para trabajar para la afiliada. No venía a trabajar para mí, porque era obvio, porque si vos me decías yo venía a trabajar, me hubiera quedado en Buenos Aires. No, acá venía uno a poner el pecho a situaciones que eran ingratas y también situaciones que poniendo un poco lo que hablábamos anteriormente, de desconocimiento.
es algo que a mí me hizo mucho ruido, mucho clic en la cabeza. Decir, vos no podés saber si te están cagando si no sabés. Porque acá vos llegabas y te decías, no, vos tenés que laburar 14 horas por día. Y acá gente en algunos lugares, y no sabía ni la cantidad de horas que tenía que trabajar por día, por semana, que tenía franco compensatorio, ni que tenía la zona, ni que no tenía la zona. Esa cosa era una cuestión que a mí me alteraba mucho, decir, ¿cómo puede ser que no... si vos no le decís que lo están cagando, perdón la expresión, no se dan cuenta. Pero ¿por qué no se dan cuenta? No porque tenían una cuestión ay, qué boludo. No, era porque desconocían. Y nosotros, ¿qué tuvimos que hacer acá? El trabajo del conocimiento, trasladar los conocimientos. Trasladar los conocimientos y decir, che, mirá que esto no es porque lo digo yo, porque yo decir, mirá, no lo digo. Tratá de decir, sacame a mí, sacá a la persona, lo que te está diciendo, y decir, mira, esto es porque están las leyes, existen convenios colectivos que lo que yo estoy diciendo está reflejado en un papel. Y eso es palabra santa, no es cuestionable. Y ahí donde vos construís confianza, está siempre. El trabajo del delegado, y lo digo por experiencia propia, y tal vez alguno pueda sentir o disentir, y es sano que así sea, es ingrato, porque el trabajo del delegado siempre es, la cagada es culpa tuya, los beneficios son del empleador que es bueno con nosotros. Es ingrato. Y ahí tenés que aprender a soportar ese tipo de cosas que te van forjando en no enojarte. No tenés que enojarte. Cuando el afiliado te cuestiona, cuando el delegado te cuestiona, no te tenés que enojar, porque vos estás para escuchar, vos sos una esponja de situaciones que uno absorbe y trata de asimilarla de la mejor manera posible, y sumarle a eso que uno también tiene quilombos, parte personal. Y eso es parte de lo que es el aprendizaje que te da esta actividad. Sí, es un poco... Sí. Sí, no, pero es un poco como de construir esa idea por ahí cuando vos decías que llegás a ese lugar de las condiciones de trabajo, las que se estaban dando, no son la norma, sino estaba mal, y por ahí de construir, como se dice ahora, todo ese pensamiento de no, se tiene que trabajar 14 horas, el jefe tiene razón, porque soy trabajador, me merezco esta posición donde estoy, pero bueno, es un trabajo arduo como vos decís. Justo hablabas de un poco de la historia de acá. No quiero que terminemos de la charla sin preguntarte, primero sin decirte que mandan saludos de acá, obviamente, muchos compañeros justo han dejado saludos. Bueno, Pitu Bejarano, ahí vi. Jorge Capo mandó un abrazo para José Luis Látigo Poggi, digo. Así que bueno, ahí ya. amigo. Sí. Apodos, qué sé yo. Bueno, justo hablando con él me comentaba un poco cuando estabas acá el laburo que hacías en CGT, y ahí siempre vamos hablando con cómo es el laburo con no solamente las CGT regionales, sino también con gremios hermanos. Además, seguramente una relación más también cercana porque debe haber hoteles gremiales. Entonces, bueno, ¿cómo es el laburo allá en este contexto, dentro de esta política actual? ¿Cómo es el laburo con otros gremios para ir articulando acciones comunes, acciones en conjunto? Sí, a ver, cariño grande a Jorgito y al Pitu. Con Jorgito tuvimos el honor de haber trabajado en la Secretaría de Interior de UTEDIC, que decíamos nosotros andábamos evangelizando el desierto, porque no había nada donde íbamos, y son muchas seccionales que ahora están creadas, como Coronel Suárez, Bolívar, se empeñan, no, perdón. Bueno, no importa. Son muchas. Y hacíamos con Jorgito, viajábamos bastante. Y bueno, yo tuve también el honor de haber sido designado cuando UTEDIC tuvo la Secretaría de Juventud y Protección de la Niñez en CGT. Compañero Carlos Bonjour me mandó a trabajar ahí a CGT,
me mandó suena feo. Me pidió que Ajá. Y de así una no. mano ahí. Te envío. Sí, porque es un compañero y un amigo. Y bueno, tuve también el honor de haber trabajado un año en CQT. Pero bueno, ahora viene el poco apuntando a tu pregunta, es muy diferente a lo que es el interior. El interior del país, sobre todo en la Patagonia, no hay una equidad, hay gremios muy grandes, con mucho poder económico, y gremios que apenas pueden subsistir y le alcanza para pagar sus impuestos y no tienen ni sedes. Y después estamos nosotros que podemos decir que somos un gremio bueno en el sentido de capacidad de acción y de capacidad de representación, pero hay mucha disparidad, no es como tanto en Buenos Aires que se equipara un poco lo que son los gremios grandes con los gremios chicos. Igual yo siempre cuando digo esto, si hago una salvedad, los gremios son grandes o chicos, no por la cantidad de filiales, sino por la calidad de sus dirigentes. Así que es distinto. Acá nosotros tenemos una buena relación. Yo creo que debe estar un amigo, compañero y amigo, Gabriel Prieto, que me está escuchando, porque me mandó, qué loco, te va a salir en la radio, que es secretario general de Ucifuerza. Hay afinidad con otros compañeros, con otros gremios. Hay rivalidades importantes con otros gremios. Por ejemplo, esto capaz que los que estamos en el interior podemos dar fe, muchos que nosotros hemos trabajado en seccionales nuevas como esta, siempre sufrimos la discusión con el sindicato de comercio. ¿Sabés? Es una cuestión que es básica, de decir, vos llegás a los lugares donde venís, como por ejemplo en Bariloche, y todo, hasta los clubes estaban en comercio. Y a ninguno de los gremios de comercio le gustaba que vos le saques los afiliados, le saques otra vez los encuadramientos, esas cosas, y ahí empezaban los roces. Pero hay trabajo gremial, hay trabajo de la CGT existe, la CGT participa, está presente, no comparable con lo que está en Buenos Aires, no comparable con la acción que se lleva en Buenos Aires. La cuestión de movilización y de hecho, digamos, fáctico, de salir a la calle y generar un buen ruido, un buen quilombo como trabajadores, cuesta mucho en una zona como Bariloche. No es fácil, digamos, acá vos cortás una ruta y terminás en Canas, salvo que seas por otra cosa. Y en Buenos Aires vos caminás por la calle, está todo bien, tocar el bombo, tirar cohetes y lo que sea, pero es distinto. Distinto también la idiosincrasia del trabajador, ¿no? Porque no hay digamos, acá nosotros en Bariloche, en la seccional de Bariloche, tenemos 2 licencias gremiales de 15 dirigentes. No es como en otros lados, que decís, somos por lo menos 15 y salí, y los delegados, no por una cuestión de falta de compromiso de militancia, la heterogeneidad de UTEDI no te permite poder tener delegados porque son entidades que tienen pocos trabajadores. Y eso te impide tener un compromiso con un delegado que vos le podés pedir un permiso gremial para que pueda salir a una movilización o pueda tener una actividad militante un poquito más amplia. Eso también te limita, porque está el tema de que vos no podés ir sacando trabajadores porque sí, y después tienen consecuencias y esas cosas, y eso te limita un poco el poder de accionar y el poder de la calle. Te saca, a diferencia de otros lugares, como podemos decir capitales, como Capital Federal, como Córdoba, como Rosario, Santa Fe, todas esas ciudades importantes con mucha cantidad de poblacional. En estos lugares como Bariloche, que somos 150.000, 160.000 habitantes, te limita bastante, y el poder de militancia en la calle es muy limitado, pero bueno, es lo que hay. ¿Y Eso cómo se bueno, sintieron los paros generales que hubieron en los últimos meses allí? Paro con movilización y un paro sin actividades. Sí, bueno, más o menos un poco lo que te decía, el tema del convencimiento del paro es difícil de trasladar a que vos, el compañero, pare. No porque no tenga los argumentos válidos. Acá hay, como decíamos recién, hay entidades donde vos tenés
2 personas trabajando y si le saca uno, le saca el 50% del personal. En cambio, en otro lado, tenés 500 personas, vos imagínate, en una entidad, River, que es la más grande, una de las más grandes, hacer cuenta que pararon 250 personas. Y eso no pasa, sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero acá tenés esa realidad que el trabajador tiene esa afinidad con el empleador, que es, no me vas a parar, que si vos te vas, no tengo nadie que me haga esto, lo otro. O si viene en un sindicato, viene un afiliado, acá nosotros los sindicatos, el SOYEN, por ejemplo, que es de los municipales, tiene 3 empleados administrativos, decís, bueno, ustedes muchachos tienen que parar, y ahí algunos muchachos se ponen del otro lado del mostrador y le dicen, no, ¿cómo vas a parar? Que después si viene un afiliado, ¿quién lo atiende? Y es difícil como decía antes, que la calle se vea, digamos, agitada con el movimiento sindical de actividad privada, ¿no? Porque hay que hacer una salvedad. Los gremios estatales tienen un poder de fuego de salida mucho más amplio que el nuestro, porque hay como que está, digamos, una realidad no estricta que vos parás y no pasa nada. Acá está el temor que si vos parás tenés una consecuencia por haber realizado un paro. Por más que la Constitución te avale, por más que el derecho te avale, por más que tengas todo lo que corresponde para hacer el paro y la justicia social y todo lo que planteamos como eje para hacer un paro, todo bárbaro. Pero si vos después del paro tenés una consecuencia, ya perdiste la discusión de lo que era el paro a tener que defender a un compañero que lo sancionaron por haber parado o porque le descontaron el día. Y ahí es donde uno tiene que agilizar el ingenio para tratar de, bueno, hablar mucho con el empleador, por más que a veces a alguno no le gusta, y uno tiene esa confianza con el empleador. Vos llamás y decís, che, loco, dejá salir a esta compañera, che, mirá, tengo un pago, tengo una actividad, che, dejá salir a este compañero porque necesito que venga a gremio, y tenés que hacer eso. Porque vos no podés mandar una nota de licencia gremial, porque, como decíamos antes, no es delegado, o no es delegado, y a veces puede tener una consecuencia y tenés que andar tratando de pedir favores. Y vos sabés que cada vez que pedís un favor te lo cobran. Pero bueno, esa gimnasia de hablar con los empleadores acá es muy habitual. Es muy común. Yo tengo a los gerentes de los lugares, o los secretarios administrativos de los gremios, o los secretarios de otra actividad, de los hoteles, los gerentes de los hoteles. Che, loco, dejame que salga esta muchacha, esta chica, esas cosas. Y uno tiene que hacer esa gestión, que en otro lado vos no lo haces. Sí, es como es de estas cosas que decís que vos te tuviste que adaptar y esa gimnasia que tuviste que tener para adaptarte de Capital, algo más ajetreado, a Bariloche, algo más distinto. Distinto. Sí. José Luis, te agradecemos el tiempo. Podríamos seguir hablando y te podría seguir preguntando sobre cosas que, por ejemplo, Jorge Capo ha hecho en su juventud, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. No nos recomendó nada. Hasta ahora todos los secretarios fueron recomendándonos lugares, comidas. Una sola recomendación, porque estamos cortos de tiempo, una sola recomendación de Bariloche que hay que hacer si uno va para allá. Venir en verano. Bueno. Perfecto. Bellísimo. Venir en verano, más barato, más lindo y bien. más fácil de llegar a todos los lugares. El invierno complicado es para los esquiadores, los que tienen plata. Bien. Sale 130 lucas un pase de esquí en el cerro, así que un día 130 lucas. Lo dejamos para Es los una chicos, buena recomendación. para los egresados de secundaria. Gran recomendación. En verano es maravilloso, tenés miles y miles de cosas para hacer, excursiones, caminatas, paseos, en lancha, lo que sea, camping, es maravilloso, el paisaje es hermoso, el clima, hasta tenemos playas públicas, porque el lago Nahuelhuapi en verano, en el cambio climático, permitió que la gente se pueda bañar, así que si alguno tiene ganas de venir a Bariloche, les recomiendo humildemente que vengan en verano. Buenísimo. Buenísimo. Así que esa después gastronomía, hotelería, todo de primer nivel. Pero
Si pueden venir en verano, mejor. Buenísimo, vamos a decir en verano, vamos a ver de organizarlo. Somos 5. Capaz que te caemos, pero bueno. Son bienvenidos acá, no hay ningún problema. Un abrazo, Gracias. José. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por compartir un rato con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias. La verdad que es un placer haber hablado con ustedes, me sentí muy cómodo, me siento como en casa. Les agradezco la cordialidad, saludos a todas y todos por allá, mis compañeros judiciales, la CGT y todos algunos que te conozcan, un saludo cariñoso también. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos.